Muy bien, hemos creado hasta ahora figuras en Figma, hemos estado manipulándolas, estirándolas, hemos colocado propiedades en la parte de la derecha de la pantalla, en Figma, propiedades para estas figuras, dándoles colores, hemos colocado imágenes. Muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación es crear nuestro primer tablero o artwork. Para ello vamos a dirigirnos en la parte superior a esta figura que se llama Frame. Muy bien. Seleccionándola, esta que está acá llamada Frame, vamos a estirar nuestro mouse para crear algo parecido a esto. Este frame es el que nosotros vamos a usar para crear dentro de él algún arte de diseño, como por ejemplo una página. Entonces, vamos a preparar el terreno en este video para que en el próximo comencemos de inmediato a crear nuestros primeros elementos de una página. Seleccionando este frame, muy bien, y voy a eliminar todo lo previo. Elimino las cosas seleccionándolas y puedo seleccionar varias cosas arrastrando el mouse, asegurándome de que estoy en esta opción, muy bien, que se llama mover, muy bien, y a la cual puedo ir con la tecla V pequeña. Entonces, estando en esta opción de mover, puedo seleccionar arrastrando el mouse y abarcando las cosas que quiero seleccionar, tal como lo tengo ahora. Ahí puedo moverlas todas, puedo cambiarlas todas de tamaño. En este caso, lo que me interesa es eliminarlas y para eliminarlas puedo presionar la tecla eliminar en nuestro teclado. Ahí va. Entonces, me enfoco en este frame. En la parte de la derecha, en el panel de la derecha, tenemos algunas propiedades que nos permiten darle a los elementos tamaño. Podemos hacerlo estirando las cosas, como ya lo hemos probado con el mouse, y fijémonos que mientras estiramos de forma horizontal, vamos a ver esta propiedad W cambiar de números. Fijémonos en que si la hago más grande, crecen los números y al revés. Esos números representan una medida que se llama píxel y se usa muchísimo, muchísimo en diseño en el área digital. Mientras que en diseño, por ejemplo, para cosas que se van a imprimir, solemos usar centímetros. Este, en el área digital vamos a usar píxeles. Entonces, lo importante es que vamos a necesitar definir un número de píxeles determinado para nuestra área de trabajo para posteriormente hacer un sitio web. Por defecto, sugiero usar 1600. Luego voy a explicar por qué elijo el 1600 en específico. Y no es una medida que esté escrita en piedra que tengan que usar porque es obligatorio. Es mi costumbre de usar 1600, pero les recomiendo que si no saben por dónde comenzar o si no tienen algún mejor motivo por el cual decidir otra medida en específico, por ejemplo, si estamos creando una aplicación móvil, necesitamos otra medida en específico. Si no se sabe cuál o si no se tiene una idea de cuál otra usar, podemos comenzar con 1600 y ajustar si fuese necesario. Entonces, repito, he creado un frame, le he dado 1600 de ancho, ¿ok? 1600 píxeles de ancho a este frame. Y este frame se va a convertir luego en el área de trabajo en donde voy a colocar algunos elementos. Entonces, vamos ahora a algunos elementos que puedo crear. El primero puede ser una barra de navegación. Voy a crear un borrador y en el próximo video vamos a ir más a fondo con esto. Pero una barra de navegación consiste básicamente, muy bien, en arrojar un rectángulo que va a estar estirado de par a par en este frame que yo tengo de 1600, que posiblemente tenga unos 100 píxeles de alto. Entonces fijémonos que ahora cuando yo modifico el alto de un elemento, en ese elemento, en la parte de la derecha, se modifica este dígito que está acá. Muy bien, puede pasar de 700 a 100 o 70 a medida que lo voy estirando. O también manualmente puedo asignar una medida si quiero más precisión. En este caso voy a asignar 100 píxeles. Y voilà, tengo un rectángulo que tiene 1600 píxeles de ancho multiplicado por 100 píxeles de alto. Esa va a ser nuestra base para crear una barra de navegación. En este video voy a continuar haciendo un borrador para continuar practicando cómo se crean rectángulos y otros elementos y para introducir la herramienta de texto. Pero más adelante en el próximo video sí vamos a crear una barra de navegación realista. Entonces,
Seleccionamos de nuevo nuestro rectángulo, que es la base de la barra de navegación que vamos a crear o el borrador que vamos a crear. Y vamos al panel de la derecha para acostumbrarnos a las propiedades que se les pueden asignar elementos. Y vamos a fijarnos en esta de color. Fill se llama. Muy bien, aquí puedo colocar cualquier color para mi barra de navegación. En este caso quiero colocar un grisáceo bastante leve, casi blanco, pero que me sirve para distinguir un poco esto del fondo. Puede ser cualquier color, estamos haciendo un borrador, no importa. Muy bien. Luego voy a crear otro rectángulo más. Muy bien. Un rectángulo que va a tener convenientemente 1200 píxeles, quizás 1400, perdón, 1400 píxeles de ancho. Nuevamente lo he seleccionado, voy hacia el panel de la derecha y aquí le coloco las medidas que quiero, si quiero tener una precisión bastante efectiva en la medida que tiene ese elemento. Luego vamos a aprender otra propiedad para poder manipular elementos en nuestro artwork. Y son estos botones que están a la derecha de nuestro panel de Figma. Muy bien. Y que nos permiten alinear lo que sea que tengamos. Voy a colocarlo de rojo para que se note bastante y hacerlo un poco más ancho. Que nos permite alinear cualquier elemento que tengamos totalmente hacia la izquierda, muy bien, o totalmente hacia la derecha, o también lo podemos centrar. Podemos colocarlo totalmente hacia arriba, podemos colocarlo totalmente centrado con respecto al artwork, o podemos colocarlo totalmente abajo. Estas herramientas son bastante útiles para poder tener precisión en cómo se alinean los elementos. También puedo alinear elementos con respecto a otros elementos, vamos a ir allí más adelante en otros videos. En este caso he seleccionado mi rectángulo de 1400 píxeles de ancho, muy bien, y lo voy a colocar alineado hacia arriba y hacia el centro. Y el único motivo por el que he creado esto es porque quiero enseñar algo que se llaman líneas guías. Entonces, hago una pausa acá. Me dirijo hacia el teclado y voy a presionar la tecla Shift R. Muy bien. Y así me aparecen estas líneas guías. También podemos ir al menú superior de la aplicación y mostrar estas líneas guías. Es posible. Em, pero el atajo más simple es presionar en nuestro teclado Shift R. La R viene de la palabra rule o regla y nos permite que aparezcan estos elementos que están bordeando el área de trabajo. Bien, es como una especie de regla que está en la parte izquierda y en la parte superior. Bien, voy a ocultarlas de nuevo y a hacerlas aparecer para que se note la diferencia. ¿Ok? Shift R para ocultarlas, Shift R para volverlas a mostrar. Esto nos va a servir para crear algo llamado líneas guía. Es muy común usarlas en todas las aplicaciones, desde Photoshop hasta Affinity Design, pasando por Figma. Y básicamente consiste en que podemos arrastrar, hacer clic sobre estos renglones que aparecieron, muy bien, y arrastrar una línea y colocarla en cualquier lugar en nuestro tablero, una línea que nos va a servir como referencia. Podemos hacer lo mismo con líneas horizontales, lo que hiciéramos, perdón, con líneas horizontales. En este caso, quiero crear dos líneas verticales. Una que va a estar alineada hacia este lado del rectángulo rojo y otra más que va a estar alineada hacia esta otra parte del rectángulo rojo. Muy bien. De modo que el haber creado este rectángulo rojo solamente me sirvió como propósito para dar el ejemplo de cómo crear una línea guía y para que esas líneas guías estuviesen alineadas perfectamente hacia un lado y hacia el otro. Puedo eliminar entonces mi rectángulo rojo, repito, para eliminar algo lo seleccionamos y damos en nuestro teclado Hit a la tecla de eliminar. Y voilà, tengo ahora dos líneas guías que me pueden servir para crear algunos otros elementos. Entonces, voy a finalizar este video con crear elementos de texto en un par o menos de minutos. Vamos a crear ahora un rectángulo y vamos a colocarlo acá. Vamos a estirarlo, puede ser más o menos de 190 píxeles por 50 píxeles, no tiene que ser exacto. Este rectángulo solamente lo estoy creando para mostrar que aquí va a ir un elemento en el próximo video que vamos a crear. Este elemento va a convertirse en un logotipo. Muy bien. Solamente quiero dar forma, contexto,
Y aquí en la parte superior vamos ahora a experimentar con una herramienta que se llama texto. Ya hemos conocido la herramienta de crear frames, muy bien, que es todo este rectángulo blanco que hemos creado antes y encima del cual vamos a colocar cosas. Ya hemos experimentado con este grupo de figuras, rectángulos, líneas, etc. Ahora vamos a experimentar con esta herramienta que nos permite crear texto. Seleccionamos la herramienta, notamos que el atajo es la tecla T, así que también podemos presionar T en nuestro teclado en cualquier momento para seleccionar de inmediato la herramienta. Y hacemos un clic sobre el tablero en cualquier lugar. Y nos aparece este puntero que nos indica que podemos escribir allí texto. Y en efecto podemos escribir cualquier texto en nuestro teclado. Podemos dar clic a la tecla escape en nuestro teclado de esta forma para dejar de escribir texto y poder ahora seleccionar el elemento y manipularlo. Y de esta forma tenemos nuestro primer elemento de texto. Muy bien. Texto que nos va a servir para crear enlaces. Algo como link. Muy bien. Podemos copiar el texto que querramos. He colocado algo de texto demostrativo solamente para el relleno. Y podemos reposicionar este elemento en donde querramos. Por ejemplo, podemos crear estos elementos de texto que generalmente están en un menú. Vamos a experimentar ahora con algunas otras cosas que se pueden hacer con el texto. Y una de ellas es manipular el tamaño de la fuente, tal como lo haríamos en un documento de Word. Podemos seleccionar nuestro texto y nos vamos al panel de la derecha. Y ya notamos que el panel de la derecha siempre nos va a permitir modificar las propiedades visuales que tiene un elemento específico. Entonces, en el panel de la derecha vamos a experimentar esta vez con el tamaño del texto. Nos dirigimos hacia acá, muy bien, en la derecha, y vemos que hay una opción para cambiar el tamaño del texto. Actualmente está en 12. Solamente por práctica vamos a colocarlo en 14. Inclusive podemos colocarlo en 18. Estamos practicando, no pasa nada. Y asimismo, nuestro texto ha crecido un poco desde 12 hasta 18. Podemos practicar con más cosas. Podemos cambiar el color del texto y hacerlo un poco más grisáceo. Podemos colocar el texto en negrita, muy bien, o bold. Es un ejemplo, solamente estamos practicando. Podemos centrar, colocar hacia la derecha, inclinar hacia la izquierda, podemos hacer algunas otras cosas, pero es básicamente lo mismo que nos ofrecería un documento de Word para manipular texto, solamente que en una interfaz que ahora es para diseñar. Ok, ya tenemos nuestro texto. La última cosa que voy a enseñar en este video antes de pasar a hacer una barra de navegación realista es cómo duplicar elementos. Entonces, hay dos maneras que son bastante rápidas, me son al menos a mí comunes y las enseño para duplicar elementos. ¿Qué sucede si queremos que este texto no sea uno solo, sino que aquí haya otro y otro y otro y otro? Y no queremos volver a crear un texto desde el inicio y después asignarle color, el tamaño y etcétera. Queremos agilizar el proceso. Entonces podemos crear un duplicado de este texto que ya hemos creado antes. Para ello hay dos opciones. Una de ellas es copiar y pegar, tal como lo haríamos en un documento. Para ello vamos a nuestro teclado y colocamos comando C o control C, dependiendo del tipo de teclado que tengamos. Y después comando V o control V, V pequeño. Entonces selecciono el elemento, hago comando o control V, deselecciono el elemento haciendo clic en cualquier otro lado y ahora presiono comando o control V pequeña y voilà. Ahí tengo otro elemento, se ha creado encima de este otro elemento. Muy bien. Esa es una forma de duplicar elementos. Hay otra forma que es aún más rápida. Es muy común en aplicaciones de diseño, se ha hecho un estándar. Y es seleccionar un elemento, le hago clic al elemento y ahora en el teclado puedo hacer la tecla Alt u Opción, cualquiera de las dos. En algunos teclados se llama Alt, en algunos teclados se llama Opción. Suele estar al lado de comando o al lado de control, dependiendo de qué tipo de teclado tengamos. Entonces, mientras presionamos esta tecla de Alt, la mantenemos presionada y al tiempo que la mantenemos presionada, vamos a arrastrar con el mouse, es decir, hacer clic y arrastrar con el mouse el elemento que queremos copiar y se genera de manera automática una copia. Acabo de hacerlo y vamos a hacer otra prueba. Selecciono el elemento, mantengo presionada la tecla Opción o la tecla Alt y luego hago clic en el mouse en el elemento y lo arrastro y así creo una copia. Muy bien, de nuevo. Hago clic, mantengo presionada la tecla Alt u Opción y arrastro y se crea una copia. Entonces, esta es una forma bastante usada en toda aplicación de diseño prácticamente, inclusive cuando hacemos diseño
en 3D o diseño de juegos de video, es muy común para duplicar elementos. Entonces voy a hacer eso para duplicar más elementos y voy a rellenar esto con algunos enlaces. Muy bien, los alineo hacia acá y voilà, ahí está un borrador de barra de navegación. Hasta ahora hemos hecho esto para aprender a crear textos, aprender a dar propiedades visuales a textos, cuadrados. Con propiedades visuales me refiero a colores, por ejemplo, y tamaños, medidas, en píxeles, en figuras geométricas, o en el caso de texto para dar colores al texto, tamaño de fuente, colocar en negrita y etc. También hemos hecho todo este ejemplo de barra de navegación para aprender a alinear elementos hacia la izquierda, hacia el centro, hacia abajo o hacia arriba con respecto al tablero de trabajo o al frame. También hemos hecho esto para aprender a crear líneas guía como estas dos rojas que hemos creado. Y eso va a ser nuestra base para poder ir a continuación con crear una barra de navegación más realista y por supuesto explicar qué cosa es esto de una barra de navegación. Dicho esto, en el próximo video vamos a ir ahora sí a crear un diseño.